En este video vamos a introducir la noción de pendiente de recta tangente al gráfico de una función en un punto dado, que es una de las herramientas fundamentales de lo que nosotros conocemos como el cálculo diferencial. Lo primero que tenemos que decir es que en lo que sigue nosotros siempre vamos a considerar funciones continuas como las funciones que nosotros vamos a estudiar a partir de ahora. ¿Quiénes son las funciones continuas? Bueno, una definición coloquial de función continua es aquella función cuyo gráfico es continuo. En otras palabras, que yo puedo recorrer el gráfico de una función continua sin levantar el lápiz. En el ejemplo que está presentado aquí, claramente esta función no es continua, ya que para recorrer su gráfico, nosotros en algún momento tenemos que levantar el lápiz. Entonces, esto es el ejemplo de una función que no es continua y a lo largo de nuestro trabajo, nosotros vamos a excluir este tipo de funciones. Así que funciones discontinuas no, siempre trabajar con funciones continuas. Entonces, dicho esto, vamos a empezar con la sección 2.7 y la sección 2.7 nos da el inicio a una de las ideas fundamentales del análisis matemático, que son el cálculo diferencial e integral. Y como muy bien lo explica Gilbert Strang del Massachusetts Institute of Technology, si uno quisiera definir en pocas palabras qué es el cálculo diferencial e integral, uno debería decir de que el cálculo diferencial e integral estudia la relación entre dos funciones, pero estas dos funciones no son cualesquiera y como la figura que se presenta aquí lo sugiere, ese par de funciones van a ser el odómetro y el velocímetro que uno encuentra en el tablero de un coche. Son ejemplos de esas tales funciones. Entonces, vamos a indagar un poquito esta relación antes de empezar a hacer cuentas o meternos de lleno en las definiciones formales o matemáticas asociadas al cálculo diferencial e integral. Si nosotros llamamos S a la velocidad del recorrido y f de t a la distancia recorrida, entonces uno de los primeros casos o los casos más fáciles de estudiar son aquellos que tienen recorrido a velocidad constante. Entonces, si nosotros suponemos por un momento de que la velocidad del movimiento es 100 km por hora, si nosotros representamos la velocidad del recorrido en función del tiempo, lo que obtenemos es una recta que es paralela al eje T en este caso, y este valor de aquí no es otra cosa que 100. En este gráfico tenemos que suponer que el eje Y estamos dibujando la velocidad y las unidades son kilómetros por hora, mientras que en el eje X estamos representando el tiempo y el tiempo lo vamos a medir en este caso en horas. Entonces, si nosotros queremos describir cómo es la distancia recorrida cuando uno tiene un movimiento a velocidad constante, nosotros vamos a primero decir de que f vamos a representar en este eje y las unidades de f van a estar dadas en kilómetros,
Y en el eje T lo que tenemos es también el tiempo medido en horas. Entonces, si nosotros empezamos a viajar a velocidad constante, luego de una hora de viaje, vamos a haber recorrido exactamente 100 kilómetros. Y a ver, vamos a modificar un poquito la escala. Entonces, luego de una hora vamos a haber recorrido 100 kilómetros. Y lo que obtenemos es este punto de aquí. A ver. Al cabo de 2 horas, si mantenemos la velocidad constante a 100 kilómetros por hora, nosotros vamos a haber recorrido 200 kilómetros. Y si seguimos una hora más, vamos a haber recorrido 300 kilómetros. Entonces lo que observamos es que todos estos puntos están alineados, y lo que resulta entonces es que si nosotros tenemos un movimiento a velocidad constante, nosotros podemos representar la distancia recorrida en función del tiempo como una función lineal. Bien, ahora pensemos el problema al revés. Si nosotros conocemos el gráfico de la distancia recorrida, ¿cómo es posible obtener el gráfico para la velocidad del recorrido? Y supongamos que el gráfico de la función distancia recorrida es una función lineal. Entonces, por ejemplo, si nosotros suponemos que al cabo de una hora recorrimos, si al cabo de una hora recorremos 120 kilómetros, al cabo de 2 horas vamos a recorrer 240, y al cabo de 3 horas vamos a recorrer 360 kilómetros. Ahora, si nosotros pensamos nuevamente en cuáles son las unidades de la velocidad, que en este caso son kilómetros por hora, entonces la velocidad asociada a esta función, que es la distancia recorrida, no debería ser otra cosa que distancia recorrida en función del tiempo. Entonces, para eso lo que tenemos que observar es lo siguiente, que si nosotros pensamos cuál fue la velocidad en este primer intervalo de tiempo, que es de 0 a 1, la distancia recorrida fue 120 kilómetros. Si miramos la distancia recorrida en este intervalo de tiempo, que el intervalo 2-3, la distancia recorrida también fue 120. Si ahora miramos la distancia recorrida en este intervalo, la distancia recorrida en este en particular es 240 kilómetros en 2 horas. Como el gráfico de la distancia recorrida es una función lineal o es una línea recta, entonces el cociente entre la variación en y sobre la variación en x no es otra cosa que la pendiente de esta recta, y que, de acuerdo a los datos que tenemos acá, la pendiente de esta recta es 120 kilómetros por hora. Por lo tanto, si representamos ahora la velocidad en función del tiempo,
para esta función distancia, lo que obtenemos, de nuevo, es una línea recta paralela al eje X, y este valor va a corresponder a 120 km por hora. Si nosotros nos fijamos en el siguiente problema, que dice lo siguiente: habiendo pasado la ciudad de Trelew en dirección a Comodoro Rivadavia, Matías, que actuaba como copiloto de Andrea, comienza a recopilar la siguiente información del tablero del coche, terminando el viaje en el estacionamiento trasero de la universidad. Entonces, lo que fue recopilando Matías es hora de observación en el odómetro y en el velocímetro. Entonces, las preguntas son: ¿a qué distancia de Comodoro Rivadavia comenzó Matías a recolectar los datos? ¿Y a qué hora pasaron por Trelew aproximadamente? Si nosotros usamos GeoGebra, y en particular la herramienta análisis de regresión, y representamos el tiempo y la distancia recorrida, lo que obtenemos es una función que es casi lineal y cuya fórmula es la siguiente, en donde f de t se mide en kilómetros, porque es la distancia recorrida, por lo tanto este número también se está midiendo en kilómetros, y ahora, como el tiempo está medido en horas, entonces este parámetro se mide en kilómetros por hora. Y de acuerdo a lo que nosotros observamos anteriormente, la pendiente de esta recta no es otra cosa que la velocidad del movimiento de este viaje. Entonces, con este modelo vamos a intentar primero responder a la primera pregunta, que es: ¿a qué distancia de Comodoro Rivadavia comenzó Matías a recolectar los datos? Y para eso lo que tenemos que observar es este dato y este dato. ¿Por qué estos dos datos? Porque son la primera, corresponden a la primera vez que se tomó la medición, y este es del último. Entonces, si queremos saber a qué distancia de Comodoro Rivadavia Matías empezó a tomar los datos, lo único que tenemos que hacer es calcular la diferencia entre estos dos valores. Y para responder esta pregunta, entonces, si hacemos 107.662 menos 107.542,5, la respuesta es que Matías comenzó a tomar los datos a 119,5 kilómetros de Comodoro Rivadavia. Bien. Si ahora pasamos a la segunda pregunta, que es: ¿a qué hora pasaron por Trelew? Lo que nosotros deberíamos suponer es que la distancia que hay, la distancia geográfica entre Comodoro Rivadavia y Trelew, es de 400 kilómetros. Entonces, de la última lectura del odómetro, que es de 107.662, resulta que si tomamos como f de x igual a 107.262, lo que estaríamos suponiendo es que esto es la lectura, es la medición del odómetro al momento de pasar por Trelew. Entonces, si nosotros usamos este modelo y reemplazamos este valor en f de t, pues recuerden que f de t no es otra cosa que la distancia recorrida. Entonces, lo que nosotros necesitamos resolver es la ecuación 109,09t más
105.964,2604. De donde concluimos que este tiempo es aproximadamente 11,896 horas, que resulta 11 horas 53 minutos aproximadamente. En otras palabras, Matías y Andrea pasaron por Trelew aproximadamente al mediodía. Una de las cosas que entonces resulta, y ahora para recapitular y teniendo en cuenta nuestras primeras observaciones, que si nos preguntamos a qué velocidad viajaban Matías y Andrea, o Andrea y Matías, la respuesta para este caso es a 109,09 km por hora. En otras palabras, este valor de aquí no es otro que, o debe corresponder a 109,9 km por hora. Y si miramos el gráfico de la distancia recorrida en función del tiempo, al tener velocidad constante, el gráfico de la distancia recorrida es una recta, pero que empieza o que tiene coordenada al origen 105.964,2604 kilómetros. Vamos a introducir ahora otra de las ideas fundamentales del cálculo diferencial e integral que vamos a retomar luego en la sección, en el capítulo 4 y finales del 4, principios del 5, y es la siguiente observación, que si nosotros suponemos que la velocidad del recorrido es constante, nosotros hacemos la siguiente observación. Claramente, después de una hora de viaje a 100 km por hora de velocidad, nosotros vamos a recorrer 100 kilómetros. Pero observar de que este valor de aquí se corresponde al área de este cuadrado. En otras palabras, el área bajo la curva igual a OS igual a 100 entre el valor 0 y el valor 1. Si ahora nosotros luego de 2 horas lo que observamos es que este valor de 200 va a corresponder al área bajo la curva S igual a 100 entre 0 y 2. Y como esta figura es un rectángulo, este área de aquí resulta ser 100 por 2 y no es otra cosa que 200. Y si hacemos lo mismo con este valor de 300, este 300 se puede obtener como el área bajo la curva S igual a 100 entre 0 y 3. Y claramente el área de este rectángulo de altura 100 y base 300 corresponde a 300 km por hora. Entonces con esto les voy a proponer un ejercicio, un problema, que espero que me puedan brindar una solución a través del foro de novedades o escribirme un correo electrónico o un mensaje privado. Es el siguiente: si nosotros suponemos que ahora la velocidad medida, como siempre, en kilómetros por hora, ahora es una función lineal, y para fijar ideas, S es igual a 2t. Entonces la pregunta es, ¿qué forma tiene la función distancia
recorrida. Bien, pasemos al problema siguiente, que es una generalización de lo que estuvimos haciendo hasta ahora, es que dada una función f de x, ¿cómo es posible calcular la pendiente del gráfico de dicha función en el punto A f de a? En otras palabras, si nosotros aquí esto llamamos x y esto llamamos y este gráfico corresponde al gráfico de la función y igual a f de x. Entonces la pregunta es cómo definir la pendiente al gráfico de esta función en este punto. Así, el problema de calcular la pendiente o la velocidad de una curva nos brinda información muy importante respecto a la función. Y como se muestran en estas dos fotos, si yo soy un escalador y tengo que decidir si escalar el cerro Fitzroy o Piedra Parada, no solo necesito la información acerca de la altura de cada uno de estos cerros, sino también qué tan empinados son, o sea, necesito información acerca de su pendiente. Entonces, si nosotros queremos estimar la pendiente del gráfico de la función y igual a f de x en el punto A, f de a, lo que necesitamos hacer es estimar cuál es la pendiente de la recta secante o calcularla y después mover el punto x, f de x arbitrariamente cerca al punto A, f de a. Si nosotros calculamos la pendiente de la recta secante, es la expresión que tenemos aquí. La pendiente m de la recta secante es igual a f de x menos f de a sobre x menos a, en donde el numerador f de x menos f de a es la longitud de este segmento y x menos a corresponde a la longitud de este segmento. En otras palabras, la pendiente de la recta secante no es otra cosa que la variación de f respecto de la variación en x. Si no lo dijimos antes, este triángulo no es un triángulo, sino que corresponde a la letra delta mayúscula del alfabeto griego, y siempre que miremos, tengamos este símbolo delta, lo que significa en el contexto del cálculo diferencial integral es variación. Bien, para definir la pendiente al gráfico de esta función igual a f de x en el punto A, f de a, nosotros vamos a utilizar la pendiente de la recta secante. Y con esta pendiente de la recta secante vamos a poder calcular lo que nosotros vamos a llamar la pendiente al gráfico de la función y igual a f de x en x igual a a. Para ello lo que hacemos es tomar este punto x, f de x y moverlo a lo largo del gráfico de f. Y si nosotros observamos lo siguiente, que si el punto x, f de x se acerca arbitrariamente cerca al punto A, f de a, esta recta secante se va o se vuelve arbitrariamente cerca a esta recta roja, que a partir de ahora esta recta roja se va a llamar recta tangente. Recta tangente al gráfico de la función y igual a f de x en el punto A, f de a. Y la pendiente de esta recta tangente es la que vamos a usar para definir la pendiente al gráfico de la función y igual a f de x en el punto A, f de a. Con todas estas ideas, entonces ahora estamos en condiciones de definir la pendiente de la recta tangente al gráfico
de la función y igual a f de x en el punto a f de a. Para eso vamos a calcular la pendiente de la recta secante y a medida que aproximamos el punto x f de x arbitrariamente cerca al punto a f de a, eso se transforma en la pendiente de la recta tangente y eso en símbolos se lee que m es igual al límite cuando x tiende a de f de x menos f de a sobre x menos a. Y eso se simboliza f' de a. Observemos que este cociente f de x menos f de a no es otra cosa que la pendiente de la recta secante. Y esta expresión de aquí, límite cuando x tiende a, es lo que nos permite a nosotros tomar el punto x f de x y aproximarlo arbitrariamente cerca al punto a f de a. Como nosotros estamos recorriendo una función, acercar el punto x f de x arbitrariamente cerca al punto a f de a es equivalente a acercar el número x arbitrariamente cerca al número a. Entonces aquí tenemos formalmente la definición de la pendiente de la recta tangente al gráfico de y igual a f de x en el punto a f de a. Y con esto podemos definir la pendiente al gráfico de una función en el punto a f de a. Si nosotros usamos la simbología que presentamos hasta hace un momento, recordemos que la pendiente de la recta secante nosotros la habíamos simbolizado con este cociente incremental delta x sobre delta y recuerden que siempre que aparecía la letra delta, eso equivalía a decir variación. Entonces este cociente incremental, cuando x tiende a, y eso es lo que significa esta flecha, se va a convertir en la pendiente de la recta tangente que nosotros vamos a simbolizar con f' de a, pero también vamos a transformar este cociente incremental y en el límite se va a transformar en diferencial f sobre diferencial x. Por último, antes de continuar, les recomiendo que vean este documental animado acerca de la relación que hubo entre estos dos símbolos y que representan una de las peleas científicas más interesantes en el mundo matemático. En lo que resta de este video vamos a resolver algunos ejercicios que aparecen en la sección 2.7 del libro Cálculo, Conceptos y Contexto de James Stewart. Entonces empecemos con el ejercicio 3, que dice que para la función g, cuya gráfica se da, disponga los números siguientes en orden creciente y explique su razonamiento. Entonces tenemos aquí la función y igual a f de x, y ahora tenemos los números 0, g' en menos 2, g' en 0, g' en 2 y g' en 4. Entonces, de acuerdo a lo que discutimos hasta recién, g' en menos 2, g' en 0, g' en 2, estos números nos están hablando de pendientes de rectas tangentes. Entonces, si pensamos en pendientes de rectas tangentes, una de las primeras cosas que podríamos hacer es dibujarlas. Entonces, si dibujamos o las representamos aproximadamente, g' en menos 2 corresponde a la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función y igual a g de x en el punto menos 2, g de menos 2. Como
Para x igual a menos 2, tenemos este punto de aquí, resulta que la recta tangente va a tener esta forma. Si miramos ahora g' en 0, lo que obtenemos es esta recta tangente. G' en 2 resulta así, y g' en 4 resulta, vamos a hacerlo un poquito mejor, resulta esta recta. Y ahora lo que nosotros necesitamos es ordenar estos 5 números en orden decreciente. Lo que primero surge es que de estas 4 rectas tangentes hay una que tiene pendiente negativa. Entonces, por lo tanto, g' en 0, g' en 0 es menor a 0. Y los otros 3 números, g' en menos 2, g' en 2 y g' en 4, son todos positivos, o sea, están a la derecha de 0. Otra observación interesante es que g' de 4, que es la pendiente de la recta tangente al gráfico de y igual a f de x, en el número o en el punto 4f de 4, esta recta tiene menor pendiente que esta recta y esta recta. Por lo tanto, el próximo número en orden decreciente es g' de 4. Y después, de acuerdo a lo que nosotros dibujamos hasta ahora, g' de menos 2, que es la pendiente de esta recta, y g' de 2, que es esto, aparentemente tienen este orden. Y a veces podríamos poner g' de 2 menor o igual a g' de menos 2. Porque si bien parece que g', de acuerdo a nuestro dibujo, g' en menos 2 es un poco más grande que la pendiente de la recta tangente al gráfico de igual a g de x en el punto 2, g de 2, alguno de ustedes podría decir de que en realidad estas dos rectas son paralelas, y si son paralelas deberían tener la misma pendiente. Pero bueno, el punto de este ejercicio es que siempre que nos vemos enfrentados a símbolos del tipo g' de algo, inmediatamente tenemos que pensar en pendientes de rectas tangentes. Si ahora miramos el ejercicio 4 de la sección 2.7, dice lo siguiente. Encuentre una ecuación de la recta tangente a la gráfica de y igual a g de x en x igual a 5, si g de 5 es menos 3 y g' de 5 es igual a 4. Entonces, lo primero que pensamos es que si necesitamos encontrar la ecuación de una recta, la ecuación de una recta viene dada por y menos y0 igual a m por x menos x0. Bien, entonces esto corresponde a la ecuación de una recta. Si ahora nos piden la ecuación de la recta tangente al gráfico de y igual a g de x en x igual a 5, entonces, de acuerdo a lo que vimos hasta ahora, m resulta g' de 5, y ahora x0 va a ser 5, e y0, déjenme escribirlo aquí, y0 va a corresponder a g de 5. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función y igual a g de x en x igual a 5 va a resultar y
menos I0, que es G de 5, que va a ser menos 3, igual a M, que en este caso es G' de 5, que es igual a 4, por X menos X0, que es 5. Avanzando, el inciso B nos pide que si la recta tangente a y igual a f de x en el punto 4, 3 pasa por el punto 0, 2, entonces hay que encontrar f de 4 y f' de 4. Entonces, si recordamos nosotros cuál es la definición de recta tangente al gráfico de la función y igual a f de x en el punto 4, 3, y hacemos un pequeño gráfico. Si estamos parados en el punto 4, 3, entonces resulta inmediato que f de 4 va a ser 3. Y si ahora nosotros nos dan como dato de que esta recta tangente, a ver, vamos a dibujarla mejor, vamos a usar el color rojo, ya que nosotros comenzamos a dibujar todas las rectas tangentes color rojo. Si nos dicen que esta recta tangente contiene al punto 0,2, entonces claramente la pendiente de esta recta no va a ser otra cosa que f' en 4. En otras palabras, f' en 4 va a ser la pendiente de esta recta, de la recta roja. Y de acuerdo a los datos del problema, la pendiente de esta recta se va a calcular como 2 menos 3 sobre 0 menos 4, y eso va a resultar igual a 1/4. En otras palabras, f' de 4 es 1/4. Si ahora nosotros miramos el ejercicio 5 de la sección 2.7, que nos dice: trace la gráfica de una función g para la cual se satisface que g en 0 es igual a g' en 0 y es igual a 0, g' en menos 1 es igual a menos 1, g' en 1 es 3 y g' en 2 es igual a 2. Entonces, recordemos que cada uno de estos números nos están hablando de pendientes de rectas tangentes. Mientras que g en 0 lo que nos está hablando es de valores de la función. Entonces, para esta función g en 0 vale 0, o sea que estamos aquí. Y para esta función, la pendiente de la recta tangente es 0. Entonces, si nosotros queremos construir el gráfico de esta función g, lo que va a resultar es que en 0 su recta tangente va a tener esta forma. Entonces, lo que obtenemos, o el gráfico de g, va a ser una cosa así. Si ahora miramos cuál es la pendiente del gráfico de y igual a g de x para x igual a menos 1, lo que vemos es que la pendiente de esa recta tangente es menos 1. Entonces, vamos a escribir el gráfico con otro color. Entonces tenemos así. Y lo que es claro que en x igual a menos 1, el gráfico de g de x
tiene que ser tangente a esta curva. Para x igual a 1, observar que para x igual a 1, g' en 1 es más grande que g' en 2, y entonces lo que resulta es que el gráfico debería ser de g, debería ser una cosa así. Entonces, de modo tal que si nosotros dibujamos la recta tangente, si dibujamos la recta tangente para x igual a 1 y la recta tangente para x igual a 2, lo que resulta es que esta recta tiene mayor pendiente que esta recta. Chicos, para cerrar esta serie de videos asociadas a la sección 2.7 del libro Cálculos, Conceptos y Contextos de James Stewart, que utilizamos en la cátedra, les recomiendo ver el siguiente video que les puede resultar de mucha utilidad para resolver los ejercicios del 8 al 10 y del 13 al 23 de la sección 2.7. Cualquier consulta que tengan, no duden en contactarnos por correo electrónico o la mensajería privada del aula virtual de la materia. A partir de la definición dependiente de la recta tangente al gráfico de una función y igual a f de x en el punto A, f de A, surge la pregunta si siempre es posible determinar dicha pendiente. La respuesta a esta pregunta da lugar a la definición de lo que nosotros conocemos como función derivada y que en lo que resta del video vamos a definirla y vamos a presentar algunos usos de esta nueva función. La pendiente de la recta tangente al gráfico de una función y igual a f de x en el punto A, f de A. Les recuerdo, este es el gráfico que utilizamos para definir la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función y igual a f de x en el punto A, f de A. Como pasa recurrentemente en matemática, uno siempre se pregunta si estas definiciones o una definición dada se puede generalizar. Esto es, ¿siempre es posible calcular la recta tangente al gráfico de una función igual a f de x? Bien, consideremos la función igual a valor absoluto de x, cuyo gráfico se muestra aquí. Y lo que vamos a hacer es calcular f' en 0. En otras palabras, queremos calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función y igual a valor absoluto de x en el punto 0, 0. Para eso, recordemos cómo se calculaba la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto dado, y haciendo la correspondencia en esta definición con respecto a lo que queremos calcular, resulta de que A es 0, f de x es valor absoluto de x y f de 0 es 0. Por lo tanto, tenemos que f' de 0 es igual al límite, cuando x tiende a 0, de valor absoluto de x sobre x. Ahora bien, si nosotros nos acercamos a 0 por derecha, esto es, nos acercamos a 0 tanto como nosotros querramos por derecha, este cociente es exactamente 1. Por lo tanto, si x tiende a 0 por la derecha, f' de 0 resulta 1. Ahora, si hacemos lo mismo, pero nos acercamos a 0 por izquierda, entonces este cociente ahora es menos 1. Y por lo tanto, cuando x tiende a 0 por la izquierda, resulta que f' de 0 vale menos 1.
Entonces, ¿con cuál de los dos valores nos quedamos? Porque recuerden de que f' de 0 es la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función en un punto dado. Entonces, si el límite en esta definición de m depende de la dirección en la que nos acercamos al punto dado, entonces vamos a decir de que f' de a no existe. En otras palabras, para nuestro caso, f' de 0 no existe. Bien, ¿qué otras cosas pueden fallar? Para responder esa pregunta, consideremos la función igual a raíz cuadrada de x, cuyo gráfico se muestra en esta figura, y recordemos que el dominio de esta función corresponde al intervalo 0 más infinito cerrado en 0. Y lo que vamos a hacer ahora es calcular o tratar de calcular f' en 0. Si nosotros nos guiamos de la definición para calcular f' en 0, que ¿quién es? Es la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función y igual a raíz cuadrada de x en el punto 0, 0. Entonces f' de 0, si nosotros, vamos a borrar un poquito aquí, si nosotros escribimos lo que corresponde, esto va a ser límite, cuando x tiende a 0, de raíz cuadrada de x sobre x. Noten que, contrariamente a lo que sucedía en el ejemplo anterior, ahora nosotros, para acercarnos a 0, lo único que podemos hacer es acercarnos por la derecha, ya que por la izquierda no tiene sentido porque no hay función. Entonces, a priori, el problema que teníamos respecto a que este límite tuviese dos valores diferentes de acuerdo a cómo nos acercábamos al punto A, no lo vamos a tener. Pero bien, ¿cuánto vale este límite? Y en lugar de calcular este límite, lo que vamos a tratar de inferir su resultado mediante el uso del gráfico de la función igual a raíz de x. Si nosotros volvemos a pensar que m es la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función en el punto dado, entonces es fácil convencerse de que la recta tangente al gráfico de la función en el punto 0, 0 no es otra cosa que el eje y. Y si ahora pensamos en el eje y, entonces la ecuación que define el eje y es x igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿cuánto vale la pendiente para la recta cuya ecuación es x igual a 0? Si recordamos, nuevamente, cuál era la definición de pendiente de una recta, siempre la pendiente de una recta se calculaba como la variación en y sobre la variación en x. Ahora bien, si yo tomo esta recta vertical, claramente la variación en x es siempre 0. Por tanto, como ya habíamos discutido esto en clases anteriores, este número va a resultar infinito. Entonces, si bien es cierto que uno puede hacer cuentas con los infinitos, esas cuentas no las vamos a hacer en este curso. Por lo tanto, para el caso de calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función y igual a raíz de x en x igual a 0, nosotros vamos a decir de que esta pendiente no existe. No existe f' de 0. Lo que tiene que quedar claro es que este no existe que nosotros ponemos acá, es diferente al no existe anterior,
pues en este caso el límite no es que tenga dos valores diferentes, sino que da infinito. Afortunadamente, cuando uno tiene como objetivo calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función y igual a f de x en el punto A, f de A lo largo de este curso solo dos cosas pueden fallar. Las cosas que pueden fallar están caracterizadas por los ejemplos que vimos anteriormente, esto es, cuando nosotros queríamos calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función igual a valor absoluto de x en 0, 0, y cuando queríamos calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función igual a raíz cuadrada de x en el punto 0, 0. Entonces ahora vamos a dar la definición de lo que es una función derivable, y una función derivable es aquella en la cual es posible calcular en cada punto a f de a la pendiente de la recta tangente a dicho gráfico. Y aquí, por ejemplo, tenemos una función que va a ser derivable en cada uno de los puntos del dominio de dicha función. Análogamente podemos decir que una función no es derivable en el punto A, f de a, si no es posible calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico en dicho punto. Y esa imposibilidad está caracterizada o por que el límite en la definición de la pendiente de la recta tangente dependa de cómo nos acercamos arbitrariamente al número a, o como en el caso de la función igual a raíz cuadrada de x, que ese límite tienda a infinito, como es las situaciones que estamos mostrando aquí. Estas dos funciones no van a ser derivables, en este caso para el número x igual a 4 y en este caso para x igual a 3. Para esta función de la izquierda, la situación es parecida a el caso o el ejemplo de la función igual a valor absoluto de x, mientras que esta función no es derivable por una situación parecida a la función, a lo que pasa con la función igual a raíz cuadrada de x. Un teorema que parece inocente, que dice que si una función igual a f de x es derivable en el punto a f de a, esto es, si es posible calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de esta función en dicho punto, entonces necesariamente su gráfico en dicho punto es continuo. Este resultado, si bien su demostración es sencilla y se la puede encontrar en la página 161 del libro de James Stewart, recobró una importancia interesante en la segunda mitad del siglo XIX, gracias al matemático alemán Carl Weierstrass. ¿Por qué? Porque él demostró o encontró una función que es continua y para la cual es imposible calcular la pendiente de la recta tangente al gráfico de esa función continua, que se llama obviamente la función de Weierstrass, en ningún punto del dominio. ¿Cuál es la relevancia para las ciencias naturales de tales funciones? Estas funciones de Weierstrass, para las cuales no es posible calcular la pendiente de la recta tangente a pesar de ser funciones continuas. Bien, si nos remontamos también a esa segunda mitad del siglo XIX, el biólogo Robert Brown descubrió y describió el movimiento de agitación de partículas en la superficie del agua, que ese movimiento hoy se conoce con el nombre de movimiento browniano, y dicho movimiento se puede representar
por una función de Weierstrass como la que mostramos en esta figura. Bien, ahora ya estamos en condiciones entonces de definir a la derivada como una función. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Si nosotros comenzamos con una función f que va de un subconjunto del conjunto de los números reales en los números reales, nosotros vamos a definir ahora una nueva función que le vamos a llamar f', que va a estar definida en un conjunto B a los números reales, donde este conjunto B va a ser en realidad un subconjunto del conjunto A. Recuerden que este conjunto A es el dominio de la función de f. ¿Y cuál va a ser la regla de asignación de esta función? A cada x en B le va a asociar esta función f' el número f' de x. ¿Quién es f' de x? No es otra cosa que la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función y igual a f de x en el punto x f de x. Dado que hemos definido la derivada de una función como una función, nos vamos a ayudar ahora de software GeoGebra para ver qué pinta tiene el gráfico de la derivada de una función a partir del gráfico de una función dada. Entonces, en GeoGebra tenemos el gráfico de la función y igual a f de x, y en el punto a f de a y en el punto a f de a tenemos dibujada la correspondiente recta tangente al gráfico de la función igual a f de x en el punto a f de a. Fíjense que correspondiendo con el número a tenemos este punto verde que, como su nombre lo indica, a, f' de a, este valor de esta altura va a corresponder al valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico de igual a f de x en el punto a f de a. Si nosotros ahora tomamos el punto a f de a y lo vamos moviendo a lo largo de la curva, lo que vamos a empezar a observar, lo que vamos a obtener, no es otra cosa que puntos que van a vivir en el gráfico de la función derivada que, como ustedes ya lo saben, se denota como i igual a f' de x. Entonces, observen que en este número a, este punto correspondiente a f' de a, esta altura corresponde a la pendiente de la recta tangente que observamos aquí en el punto a f de a. Si seguimos moviendo el gráfico, vemos que en esta porción del gráfico de la función f, las pendientes de las rectas tangentes son negativas, por lo tanto estos puntos van a estar por debajo del eje x. Bien, vamos a resolver antes de proseguir el ejercicio 2 de la sección 2.8 del libro de Stuart, en el cual nos presentan 4 gráficos de funciones y 4 gráficos de derivadas, y el ejercicio nos pide establecer una correspondencia entre el gráfico de f y su correspondiente gráfico de su derivada. Si recordamos cuál era la definición de la derivada de una función, como tal, la derivada de una función a cada valor de x le asocia la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función y igual a f de x en el punto x f de x. Entonces, en términos prácticos,
lo primero que vamos a observar en los gráficos de las funciones son los puntos en la gráfica donde la recta tangente es horizontal. Entonces, por ejemplo, en el gráfico A hay 2 puntos en el gráfico de f donde la recta horizontal es 0, y los dibujamos aquí. En el gráfico B no tenemos puntos con recta tangente paralela al eje X o rectas tangentes con pendientes iguales a 0. El gráfico C tiene un solo punto, con recta tangente horizontal, y el gráfico D tiene, a ver, 3 puntos en su gráfico con recta tangente con pendiente igual a 0. Entonces, con esta información, si ahora vamos a estos 4 gráficos y recordando nuevamente que la derivada de una función lo que nos da es el valor de la pendiente de la recta tangente al gráfico de la función y igual a f de x en el punto x f de x, resulta entonces que el gráfico de la derivada de esta función debería tener 2 raíces. El gráfico de la derivada de esta función debería tener una raíz y el gráfico de la derivada de esta función debería tener 3 raíces. Entonces observemos, el gráfico 3 tiene 3 raíces. En otras palabras, este gráfico, que es la derivada de una función dada, nos dice que hay 3 puntos en el gráfico de f donde la pendiente es horizontal. Por lo tanto, el gráfico 3 se debe corresponder con el gráfico D. Si miramos ahora para el gráfico C, que tiene que tener un solo punto con recta tangente horizontal, lo que observamos es que el gráfico 1 tiene una sola raíz. Por lo tanto, el gráfico 1 se corresponde con el gráfico C. Si miramos el gráfico A, este gráfico A tiene en 2 puntos pendiente horizontal igual a 0, y lo que observamos es que el gráfico 2 tiene 2 raíces. Por lo tanto, el gráfico 2 se va a corresponder con el gráfico A, y por lo tanto, por descarte, el gráfico B se corresponde con el gráfico 4. Queda como tarea explicar por qué el gráfico de la derivada de esta función resulta de esta manera. Si volvemos a GeoGebra por un momento y miramos el gráfico de la función igual a f de x que está en roja, ustedes podrán reconocer casi inmediatamente, al haber ya terminado el proyecto 1 de la materia, que este gráfico se corresponde con un crecimiento logístico, lo que pasó con el crecimiento de hongos en la rebanada de pan. Entonces lo que vamos a hacer ahora con ayuda de GeoGebra es, dado un punto a f de a en el gráfico de la función y igual a f de x, vamos a representar su recta tangente en azul y vamos a dibujar puntos sobre el gráfico de y igual a f'. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es ir moviéndonos a lo largo del gráfico, y ahí los puntos en marrón comienzan a indicar
para cada valor del número A, cuánto vale la pendiente de la recta tangente correspondiente. Entonces, esto se puede hacer con cada uno de los gráficos que ustedes tengan. Y ahora vamos a usar esto para tratar de interpretar cómo es efectivamente el crecimiento de los hongos en una rebanada de pan. Observen que en esta fase inicial, que es lo que se llama la fase exponencial, el valor de la pendiente de la recta tangente es igual al valor de la función en ese punto. Eso veremos más adelante, una justificación de por qué este periodo de crecimiento se llama exponencial, y a medida que transcurre el tiempo, ahora la pendiente de la recta tangente empieza a crecer cada vez menos, hasta que en un momento esa pendiente de la recta tangente empieza a decrecer. Y decrece, tanto que eventualmente se vuelve cero. Y esto, en el lenguaje de ecología, se llama fase estacionaria. En otras palabras, donde la pendiente de la recta tangente o la derivada de la función crecimiento es casi nula. Nosotros hasta ahora, a partir del gráfico de una función igual a f de x, podíamos obtener el gráfico de su derivada, o sea, el gráfico de igual a f' de x. Ahora consideremos el problema inverso. Esto es, dado el gráfico de f', cómo poder describir u obtener el gráfico de f. Entonces, observemos los gráficos que presentamos a continuación. En el gráfico del lado izquierdo, que está en celeste, lo que presentamos es el gráfico de la derivada de una función. Y a la derecha tenemos dos gráficos de posibles, que corresponden a posibles gráficos de y igual a f de x. Entonces, si pensamos qué información nos da el gráfico de la derivada de una función, el gráfico de la derivada de una función nos da las pendientes de las rectas tangentes al gráfico de la función en cada punto. Del gráfico de f, por supuesto. Lo que observamos aquí es que el gráfico de f' está por encima del eje x. Esto quiere decir que las pendientes de las rectas tangentes al gráfico de la función y igual a f de x son todas positivas. Entonces, si vamos al gráfico rojo y, como hacíamos antes, dibujamos diferentes rectas tangentes en diferentes puntos del gráfico, observamos que en todas ellas las rectas tangentes tienen pendiente negativa, mientras que para el gráfico verde, si dibujamos diferentes rectas tangentes al gráfico de la función esta en verde, vemos que todas las pendientes son positivas. Por lo tanto, el gráfico celeste va a corresponder o podría corresponder a la derivada del gráfico verde. Si nosotros cambiamos la situación ahora y tomamos como gráfico de f' el gráfico este en negro, por lo que vimos anteriormente, podemos deducir que este gráfico de f' se va a corresponder con el gráfico de f rojo. Una de las conclusiones u observaciones que podemos obtener a partir de la resolución del problema de
describir el gráfico de una función a partir del gráfico de su derivada es que el signo de la derivada nos está condicionando el comportamiento de la función en sí misma. Eso está resumido o se conoce como las propiedades de crecimiento y decrecimiento de una función relacionadas con su derivada. Si f' de x es mayor que 0 en un intervalo, entonces f es creciente en dicho intervalo. Si por otro lado f' de x es menor que 0 en un intervalo, entonces f es decreciente en dicho intervalo. Esto es lo que aparece en el cuadro de la página 169. Sin embargo, es fácil demostrar que decir que f' de x es positiva en un intervalo equivale a que f sea creciente en dicho intervalo. Y además, si f' es menor que 0 en un intervalo, eso es equivalente a que la f de x sea creciente en dicho intervalo. Estos resultados que nosotros estamos poniendo acá, vamos a poder demostrarlos cuando estudiemos un poco más los resultados clásicos de análisis en el capítulo 4 del libro. Bien, volvamos al problema anterior que nos pedía a partir del gráfico de f' describir el gráfico de f. Entonces acá en azul o en celeste tenemos el gráfico de la derivada de una función y aquí en rojo o en verde dos posibles gráficos de f. Por lo visto recién, como el gráfico de f está por encima del eje x, eso es equivalente a que la derivada sea positiva. Y si la derivada es positiva, inmediatamente sabemos de que f es creciente. Y entonces si observamos y vamos a elegir entre estos dos gráficos cuál puede ser el gráfico de f, lo que observamos es que ambos gráficos corresponden a funciones crecientes. Bien, observemos con un poquito más de detalle el gráfico de f'. Como habíamos dicho, f' es positiva, entonces eso nos dice que la función es creciente. Pero más aún, el gráfico de f' como función de x es decreciente. En otras palabras, lo que tenemos aquí es que como f' como función de x es decreciente, su derivada va a ser negativa. Entonces, ¿cómo trasladamos esta información para diferenciar estos dos gráficos? Si nosotros dibujamos las rectas tangentes, tanto para el gráfico de f rojo como el gráfico de f verde, observamos que en el caso del gráfico de f rojo, las pendientes de las rectas tangentes van decreciendo, mientras que en el gráfico verde, las pendientes de las rectas tangentes van en aumento. En otras palabras, el gráfico de f' dado aquí en celeste se va a corresponder con el gráfico rojo. ¿Por qué? Porque f' como función de x es una función decreciente, por tanto, si f' es decreciente, las pendientes de las rectas tangentes tienen que decrecer. Bien, como conclusiones de la resolución de los problemas anteriores, es que si nosotros partimos del problema de, a partir del gráfico de f', obtener el gráfico de f, no solamente
tenemos que mirar las características del gráfico de f' en términos del signo, sino también tenemos que mirar qué pasa con el crecimiento y decrecimiento de la función derivada como tal. También se lo llama como derivada segunda de x. Y la derivada segunda de x no es otra cosa que derivar la derivada primera, ¿está bien? Y así uno puede obtener derivadas de orden superior. Y por ejemplo, aquí lo que tenemos es la derivada tercera de una función, y la derivada tercera de una función resulta de derivar la derivada segunda de una función, y esto resulta de derivar dos veces la derivada primera de una función. Utilizando la notación y las ideas de las derivadas de orden superior, estamos en condiciones de enunciar funciones de concavidad y convexidad del gráfico de una función, y que relacionan el comportamiento o el crecimiento y decrecimiento de la función derivada de una función dada. Esto es, si la derivada segunda de una función es positiva en cierto intervalo, entonces decimos que la función es cóncava hacia arriba. Esto es, tiene una curvatura hacia arriba. Si f' segunda es negativa en un intervalo, entonces f es una función que es cóncava hacia abajo. En otras palabras, tiene esta característica. Para cerrar, para poder ayudarlos a fijar estas nociones, les recomiendo mirar todos estos ejercicios del libro Cálculo, Conceptos y Contextos de James Stewart, la tercera edición, que ustedes pueden encontrar en el canal Matemática UNP SJB.